Muy buenas tardes, Iglesia Bautista Libertad. Es un gozo poder saludarlos en esta tarde en el servicio del día de hoy. Gracias por acompañarnos en este día. En un momento más estaremos cantando, entonando himnos a nuestro Señor y recordando las diferentes peticiones de oración que usualmente tenemos en nuestra iglesia. Así que gracias por estar con nosotros. Le pedimos que incline su rostro ahí donde está, cierre sus ojos y vamos a orar al Señor, pedirle su bendición para el servicio en esta tarde. Padre, te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder acercarnos a ti, al trono de tu gracia, Señor, buscando, Señor, hacer tu voluntad en todo momento, Padre, pidiéndote, Señor, por cada una de nuestras necesidades. Nos acordamos, Padre, específicamente, Señor, de nuestra hermana Magaña, Ana Magaña. Señor, yo te ruego que sigas fortaleciendo su cuerpo, Señor, al igual que mi hermano José, Señor, dale tu protección y de toda su familia, Señor. Te ruego también por aquellos hermanos que están fuera de la ciudad, Señor, te pido que por favor cuides de ellos. Gracias, oh Padre eterno, Señor, porque poco a poco estamos volviendo a una relativa normalidad, Señor, y por lo mismo te agradecemos y te alabamos, Señor. Sigue protegiendo a tu iglesia, Señor, como hasta ahora lo has hecho, y sabemos y confiamos en tu presencia, oh Padre eterno. Te damos las gracias, Señor, porque has guiado y continúas guiando a nuestros gobernantes, Señor. Yo te ruego, Padre, que por favor sigas dándoles sabiduría para tomar decisiones sabias de acuerdo a tu buena voluntad. Por lo pronto, Señor, te damos la honra y la gloria, Señor, y dejamos el resultado en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, gracias. Ahora vamos a entonar este primer himno. Cantemos juntos. Gracias por haber entonado este primer himno con nosotros, haber entonado y cantado desde casa. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan en esta tarde. Me gustaría también agradecerles a todos ustedes que se han mantenido fiel en sus diezmos y sus ofrendas, ya sea a través de nuestra página de internet, que es experienceliberty.com, o también pueden traer sus diezmos y ofrendas como lo han hecho aquí a nuestra iglesia. Y recordándoles que nuestra iglesia, las oficinas de la iglesia están abiertas a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que pueden llegar en cualquier hora durante el día a dejar sus diezmos y ofrendas. Gracias a todos ustedes que también nos pudieron acompañar el domingo pasado, ya que fue de gran bendición poder verlos aquí. Como les recordaba el domingo pasado, les decía que a partir de ese día, de las 3 de la tarde, ya pueden comenzar a inscribirse. Así que aún todavía hay espacios disponibles. Inscríbase a través de nuestra página de internet, a la cual ya se mencionó hace unos momentos. Y si tiene alguna duda, no duden en llamarme. Mi teléfono es el
288-6387. Me puede llamar o puede mandarme un texto si usted desea o necesita ayuda a inscribirse. Les agradezco mucho por ese llamado. También les quiero recordar que este sábado a las 9:30 de la mañana nos estaremos reuniendo aquí mismo en la iglesia para ir a tocar puertas, a entregar tratados de la palabra de Dios en un vecindario de aquí cerca de nuestra iglesia. De esa manera poder invitar a las personas a que conozcan de nuestro amado Salvador. Los invito a las 9:30 que nos encontremos aquí en la iglesia para de esa manera salir juntos en familia a tocar puertas. Gracias por estar en sintonía. Vamos entonces ahora a entonar el siguiente himno y de esa manera vamos a tomar el tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Así que vayan preparando sus Biblias en el libro de Proverbios. Por lo pronto vamos y cantemos juntos al Señor. Gracias por haber entonado este himno con nosotros y de esta manera vamos a dar paso al estudio de la palabra de Dios. Y como les decía anteriormente, vamos a ir directamente a la palabra de Dios en el libro de Proverbios y veremos Proverbios 1 del versículo 1 al 5. Proverbios 1 del 1 al 5, la palabra de Dios dice lo siguiente: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos das de abrir tu palabra. Te ruego, Padre, que hables individualmente a los corazones de cada uno de nosotros en esta tarde. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. El nombre del estudio el día de hoy es Características del hombre sabio. Es un pequeño estudio que tenemos en el día de hoy, pero me gustaría mucho que pusieran atención. Es las características de un hombre sabio. El tema del libro de Proverbios es la sabiduría y lo encontramos en el versículo 2 donde dice para entender sabiduría y doctrina. Otra palabra para la palabra doctrina también es instrucción, y la instrucción no es del pastor, la instrucción viene directamente de Dios. Precisamente esta fue la sabiduría que le dio Dios a Salomón para así poder guiar y ayudar a su pueblo Israel. La palabra sabiduría en el libro de Proverbios no necesariamente significa llenar nuestra cabeza con mucho conocimiento e información. ¿Saben?
Yo sé que los teléfonos de ahora, de hoy en día, los smartphones que le conocemos así, son objetos que contienen mucha información, pero al igual, estos son objetos inanimados. Esto quiere decir que ellos no pueden poner en práctica la información o el conocimiento que puedan llegar a tener. Ahora, la palabra conocimiento es muy interesante. Ya que cuando yo pienso de conocimiento, pienso, por ejemplo, el conocimiento es saber, digamos, que el cinturón de seguridad le puede salvar la vida en caso de un accidente. Pero la sabiduría es ponérselo. El conocimiento no nos guardaría en dado caso de que tuviéramos que depender del cinturón, sino únicamente sería si nos lo pusiéramos, lo conectáramos directamente a donde debe de ir. Eso es aplicar el conocimiento y eso nos da sabiduría. La pedagogía, que es el método y la práctica de la enseñanza, nos dice que el primer paso para aprender es la memorización. Si no hacemos un esfuerzo por memorizar las Escrituras, ¿cómo podemos entonces aprender la necesidad de cómo aplicarla? A medida que estudiamos el libro de Proverbios, nos damos cuenta de que la sabiduría es una actitud, en vez de solo llenarnos de conocimiento y de información. Una actitud de humildad. Es una actitud de simplicidad. Es una actitud con un corazón moldeable a la palabra de Dios. La palabra sabiduría a menudo se contrarresta con la palabra necedad. Dice, el necio en el libro de Proverbios se caracteriza como a una persona que técnicamente ha perdido completamente la razón. El necio es una persona que, aunque la palabra de Dios le hable, no la pondrá en práctica. Lamentablemente, vemos en la iglesia de nuestro Señor personas que aún no ponen en práctica aquello que han aprendido. Incluso así lo dice en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 12. Ya que en ocasiones tenemos el conocimiento y somos muy dados a juzgar. Y Santiago lo pone de esta manera: uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En esta tarde me gustaría que habláramos acerca de las características que encontramos en el libro de Proverbios acerca de una persona sabia. La pregunta es usted sabio? Hoy sabremos si la sabiduría es parte de nosotros de acuerdo como lo ve nuestro Señor. Antes de que vayamos y estudiemos los versículos en el libro de Proverbios, quiero que vayamos a una historia que se encuentra en Lucas, en el capítulo 12, versículos 16 al 21. En Lucas 12, 16 al 21. Es un pasaje conocido, pero me gustaría que lo tomáramos por un momento. En el versículo 16, y si ya lo tiene listo, pueden decir amén desde casa. En el versículo 16, entonces dice la palabra de Dios: también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Este es un hombre que, de acuerdo con los estándares de nuestra sociedad, sería un hombre triunfador, incluso un hombre de negocios, un hombre de gran poder. Él había acumulado muchas riquezas, pero Dios se refiere a él como un necio. Porque no reconoce, él aún en ese momento no reconocía de dónde es que proceden las riquezas. Lo más triste es que ocurre eso dentro de la iglesia. Entonces, ¿quién es una persona sabia?
Veamos algunas de las características que Dios nos da en su palabra. La primera característica que vemos la encontramos en Proverbios 1:5, Proverbios 1:5, donde dice la palabra de Dios: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Lo primero que hace un hombre sabio, ¿lo recibió? Dice esto: oye, oye. ¿Quién es el que oye? ¿Quién es el que no oye? La palabra de Dios le llama necio. Escuche, la letra A dice atentamente. Escuche atentamente. Esta es la razón por la cual muchos cristianos en la iglesia de hoy en día no maduran. Tristemente no oyen el consejo. No prestan atención. No escuchan a lo que se predica. Sabemos que los niños toman tiempo para tomar atención. Y yo agradezco mucho porque en estos últimos 2 domingos que hemos tenido el servicio aquí en el auditorio, muchos de los niños se han mantenido muy quietos y les agradezco, niños. Si me están escuchando en este momento, gracias de parte de su pastor, ya que ellos han tenido la oportunidad de poder pintar con sus crayoles mientras están aquí en el servicio. La iglesia ha provisto para ellos hojitas donde pueden pintar acerca de lo que se está predicando en ese momento, y les agradezco porque ellos se han mantenido completamente bajo control. ¿Sabe? Es difícil llamar la atención de un niño, pero sabemos que ellos son niños. Pero nosotros los adultos, ¿qué es lo que toma para que nos llamen la atención? El adulto tiene la capacidad de prestar atención, pero no así los niños. Qué terrible es venir a la iglesia y no prestar atención. ¿Sabe? En alguna ocasión me tocó dar una capilla a un grupo de jóvenes. Y yo les explicaba y les pregunté: ¿quién de ustedes ha viajado en avión? Muchos levantaron de ellos su mano. Y saben, los que hemos viajado en avión en alguna ocasión, sabemos que la aeromoza, antes de que inicie el vuelo, empieza a dar instrucciones acerca de los diferentes escenarios en dado caso de emergencia. Muy raramente le ponemos atención, seamos honestos. Eso lo dice su servidor. Y yo les hice la pregunta a estos jóvenes: ¿qué pasaría si en este momento esa sería la última instrucción que recibiéramos antes de que hubiera un accidente con ese avión? De seguro prestaríamos todo tipo de atención para saber qué es lo que debemos de hacer. En ocasiones somos difíciles de obtener la atención y es terrible, ya que no escuchamos en el momento de no hacerlo. Es terrible venir entonces a la iglesia y no prestar atención. Debemos de venir a la iglesia con el propósito de escuchar atentamente. El propósito de venir aquí a la iglesia es aprender acerca de la palabra de Dios. Como les decía el domingo, enamorarse más de su Señor. Escuchar lo que Él tiene para usted específicamente en el momento que se predica la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo que me gustaría compartir con ustedes y lo encontramos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos se encuentra el apóstol Pablo, se encuentra evangelizando. Precisamente él se encuentra en Tesalónica en ese momento evangelizando, y por supuesto va a las sinagogas como era su costumbre hacerlo. Él estuvo discutiendo con los judíos por aproximadamente 3 semanas. Finalmente los judíos decidieron levantar personas que hablaran en contra del apóstol Pablo. Y lo que hicieron, lo terminaron expulsándolo de la ciudad. Sus hermanos de la iglesia los llevaron al apóstol Pablo a una ciudad que se llama Berea. Y en Hechos 17:11, únicamente el versículo nos dice lo siguiente: ya que los cristianos de la iglesia de Berea hacían algo muy interesante, algo que la iglesia de Tesalónica no hacía. Y prestemos atención en lo que dice en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando escuchamos la predicación de la palabra de Dios, debemos de buscar dónde es la aplicación para mi persona, dónde está la aplicación incluso para mi familia, cómo es que podemos crecer con lo que el Señor nos ha hablado en el día de hoy. Vemos en el libro de Hechos una cantidad de ejemplos que nos da a entender acerca de la importancia de poner atención cuando venimos a la iglesia.
Ellos se reunían no como algo, como un ritual dominical, sino lo hacían buscando escuchar la voz de Dios. El hombre sabio entonces escucha la palabra de Dios. No solo que la oye, sino que también, el punto número 2, la guarda. La guarda. Proverbios 10:14 dice la palabra de Dios lo siguiente. Proverbios 10:14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Eso nos lleva a la letra A. Medita, medita. El hombre sabio guarda, retiene lo que escucha. Las sectas se alimentan de personas que ignoran la palabra de Dios. Tristemente, las personas se dejan manipular por personas que dicen tener conocimiento de la palabra de Dios, y como ellos no tienen el deseo de leer su palabra, sino únicamente seguir las instrucciones de un hombre, así es como se llenan esos lugares de personas. En Juan 5:39 nos dice lo siguiente, Juan 5:39, y ahora se encuentra el Señor Jesús hablando con un grupo de judíos, ya que ellos se mantenían en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús amorosamente le recuerda lo siguiente: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La letra B nos dice escudriñar, escudriña. Escudriña significa observar con cuidado, es decir, buscar con mucho cuidado. ¿El cristiano realmente escudriña las Escrituras? Nos deleitamos a leer la palabra y decir: Señor, gracias por haber hablado a mi corazón. Yo le recomiendo, mi hermano, en su tiempo devocional, si el Señor le habló específicamente con un versículo, subráyelo, haga una marca, incluso póngale la fecha en el momento cuando el Señor le habló especialmente con ese versículo. Es hermoso poder regresar y reconocer lo que el Señor nos ha dicho a través de ella. El problema es que desafortunadamente muchos cristianos, primeramente, no escuchan y segundo, no guardan la palabra. Yo sé que eso no se da en nuestra iglesia y estoy agradecido con el Señor, pero he sabido, tengo el conocimiento precisamente de lugares donde sí así ocurre. Y tristemente eso nos lleva al tercer punto, pero vamos a verlo positivamente. Así que el tercer punto, obedecer, obedecer. Proverbios 12:15 dice lo siguiente, Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Hay que obedecer al Señor en las decisiones. La letra A nos dice en las decisiones. Hay muchos de la fe que saben hacer lo que dice la palabra de Dios, pero tristemente no lo ponemos en práctica. ¿Cuántos han tomado decisiones, incluso que después, y yo lo digo por mí, hermanos, no se preocupen, este también es para mí, recuerden, que tomamos decisiones no basadas con la palabra de Dios y después nos arrepentimos de haberlo hecho, no haberlo consultado con el Señor? El Evangelio de Mateo nos relata la historia de un hombre, el hombre insensato. Ustedes se acuerdan de él. Vamos a leerlo en el capítulo 7, del versículo 24 al 27. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, veremos del versículo 24 al 27. Dice la palabra lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Recuerdan la historia? Descendió la lluvia, dice el Señor, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. En contraste, dice lo siguiente en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El hombre insensato tomó la decisión equivocada. A veces como padres no sabemos cómo es que podemos controlar a nuestros hijos y en ocasiones pedimos consejo y si conviene pues lo tomamos el consejo. Hay muchas ocasiones me preguntan a mí: pastor, no sé qué hacer con mi hijo. Fíjense nada más lo que ocurre. A veces el hijo se muestra desobediente porque sabe lo que tiene que hacer, pero decide desobedecer a su padre.
¿Qué es lo que ocurre, mi hermano? Muchas ocasiones nosotros nos comportamos como un niño. Desobedecemos aún conociendo el valor de la palabra de Dios y lo que el Señor nos ha dicho que hagamos y no lo hacemos. Decimos a veces, el joven no me escucha. ¿Nosotros estamos escuchando la voz del Señor? Debemos de ser obedientes con el Señor. No debemos de pretender jugar con nuestro Dios. Tengamos cuidado en ello. Eso nos lleva al punto 4. Otra característica es ganar almas. Ganar almas. En Proverbios 11:30 dice la palabra de Dios: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es, ¿qué? Dígalo, hermano, sabio. Así que como el bautismo es un paso de obediencia, también el ganar almas es un paso de obediencia. Y por lo mismo sale la letra A, obediencia, obediencia. La mayoría de los cristianos no estamos ganando almas. El Señor nos dio la orden de ir y hacer discípulos. El hombre sabio gana almas. No hay mejor sabiduría que invertir en las cosas eternas. Tenemos la facilidad y la bendición de tener a nuestro Señor con nosotros para poder invertir en cosas eternas. Santiago 4:17 nos dice lo siguiente: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted sabe la necesidad que todo mundo que no conoce a Cristo tiene, la necesidad de recibir a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Ha compartido un tratado el día de hoy? ¿Le ha dejado un tratado a la persona que lo atendió en la tienda? ¿O quizás en el restaurante donde fue a comer este día o el día domingo? ¿Ha dejado algún tratado a alguna persona? ¿Le ha dicho acerca de su Salvador? Si no lo ha hecho, yo lo invito a que lo haga. Tenemos la oportunidad de hacerlo este sábado. Hagámoslo. La iglesia provee los medios. Usted solo sea obediente. La letra B dice: agrada a Dios. Es mucho mejor buscar agradar a Dios que buscar agradar a los hombres. En respuesta a nuestra obediencia, estaremos acumulando tesoros en el cielo. Mateo 6, 19 y 20 lo dice de esta manera. Mateo 6, 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Gloria a Dios que tenemos la facilidad de poder hacer tesoros en el cielo. Y esa es la manera que le agrada al Señor. Les decía en un estudio anterior que no hay nada más cercano al corazón de Dios que ir a ganar almas, ir y presentar el Evangelio con alguna persona necesitada. Oremos para que el Señor nos guíe este próximo fin de semana o la próxima ocasión que usted extienda su mano para dar un tratado a una persona y decirle: yo te invito a mi iglesia para que conozcas de Cristo como su Salvador. Porque Proverbios 14:16 nos dice: el sabio teme y se aparta del mal. Usted manténgase firme en las cosas del Señor, hermano. Manténgase testificando a las personas. Ponga en práctica lo que oye aquí en la iglesia. Pone en práctica lo que escucha a través de estos mensajes y guarde su palabra. Y esto lo ayudará, el punto número 5, a huir del pecado. Huye del pecado, dice la palabra de Dios en Proverbios 14:16. Dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente confiando. El hombre sabio ve el mal y se aleja de ese camino. Recordamos la historia en el Antiguo Testamento de José. Es una historia clásica en la cual nos recuerda de que José en ese momento huyó de la presencia del pecado. Recuerdan que él fue vendido por sus hermanos a los egipcios. Los egipcios más adelante, él en Egipto encontró gracia delante de los ojos de los egipcios. Dios le dio gracia para que de esa manera sirviera en la casa de Potifar. Tristemente, la mujer de Potifar quiso entonces abusar de él. Él lo que hizo, en lugar de tomar ventaja de esa oportunidad, lo que hizo, salió corriendo. Y eso nos recuerda lo importante de salir corriendo en el momento de la tentación. Nadie se puede poner a jugar con el pecado y decir: al cabo que no voy a caer. Tenga cuidado, huya del pecado.
Tenemos el ejemplo de José en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 2:22, el apóstol Pablo le dice a su joven predicador, le dice: Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Busque personas que le edifiquen, hermano, para que de esa manera se mantenga alejado del pecado. Manténgase alejado de amistades que lo pueden acercar a pecar, especialmente en esta área. Tenga mucho cuidado. Muchos cristianos, desafortunadamente, viven al borde de la tentación, ya sea que lo hacen porque están jugando con el pecado o por ignorancia. Es importante mantenerse entonces atento a estas situaciones. Esto es exactamente lo mismo que Satanás va a hacer en todo momento. Va a querer tratar de inducirlo a la tentación. Él conoce cuáles son las áreas de su debilidad. Esto me recuerda, recordándome acerca haciendo el estudio, me acordaba de los pequeños mapaches. Y espero tener el nombre correcto. Los mapaches son estos animalitos que les gusta, son amantes de lo ajeno. La manera como en algunas partes los capturan, estos animalitos hacen las personas que lo quieren capturar hacen un hoyo en un pedazo de madera. En ese pedazo de madera entonces ellos le ponen unos clavos donde apenas cabe la manita del mapache. Ahora el mapache en esa caja, dentro de esa caja que está enterrada, le ponen la carnada, quizás una nuez o algo que les guste a ellos. Lo que hace el mapache, mete la manita por ahí, agarra la nuez y al tratar de sacar la mano se pica con los clavos que la persona que lo quiere capturar le ha puesto en ese hoyo. Ahora, este mapache no puede sacar la mano de ahí porque en el momento de que lo quiere hacer, se pica. Ahora hay una manera muy sencilla de poder zafarse de ahí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dejar caer la nuez. En el momento que lo haga, su manita va a poder liberarse. Pero tristemente, este animalito, en su deseo de obtener algo que no le pertenece, quiere entonces mantener agarrada la nuez y por lo mismo viene y es capturado. Puede darse cuenta, hermanos, que él puede escapar. Él podría escapar si usara el sentido común, pero recuerden, los mapaches usan el instinto y no el razonamiento. Pero nosotros tenemos el razonamiento, tenemos la sabiduría, podemos escapar del pecado que nos asedia. Tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos escuchando la palabra de Dios y no solo escuchándola, sino guardándola en nuestro corazón. La palabra de Dios nos recuerda cómo limpiará el joven su camino, guardando la palabra de Dios. Guarde, medite en ella. No solo que medite, sino cuando le toque hacer su devocional diario, escudriñe la palabra de Dios. No solo la lea, no solo la oiga, sino obedézcala, póngala en práctica en sus decisiones diarias, busque la dirección del Señor, no tenga que lamentarse después por decisiones equivocadas. Salga a ganar almas, ponga en práctica aquello que ha escuchado, ponga en práctica aquello que ha guardado en su corazón, ahora es obediente y salga a ganar almas. De esa manera usted se dará cuenta que será más fácil para usted huir del pecado. La palabra de Dios da sabiduría. Es importante mantenerse unido a ella, unido en oración, unido a su Señor, que busca tener una relación personal con usted. Oremos ahora y pidamos al Señor su bendición. Padre, te doy las gracias. Gracias por la bendición que nos da de poder escuchar tu palabra. No solo escucharla, Señor, sino ahora sabemos la importancia de poder guardar tu consejo en el corazón, para así poder obedecerla, para así poder compartir tu palabra con aquellas personas que aún no te conocen. Padre, te ruego, Dios, que todos los días nos mantengas alejados de la tentación, manténnos alejados del mal, podamos, Señor, testificar abiertamente, Señor, al tener una conciencia tranquila de saber de que no hemos pecado en contra tuya. Padre eterno, yo te ruego, mi Dios, que por favor cuides de mis hermanos de una manera muy especial. Te doy gracias porque muchos de ellos ahora están regresando a sus trabajos, mi Dios, pero a través de ello también existe la tentación.
Te ruego, Padre, que por favor, aquello que se ha aprendido a través de toda esta cuarentena, a través del tiempo que hemos estado en casa, lo podamos poner en práctica ahora que regresamos a nuestras labores cotidianas. Protege a mis hermanos, Señor, cuídalos, por favor. Te ruego, Dios, que les hables a su corazón y los mantengas unidos a ti en todo momento. Gracias, oh Padre eterno, te doy por ellos y cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo mío, usted que nos escucha, si usted desea y tiene el deseo de saber cómo poder recibir a Cristo como su Salvador, no dude en llamarme. Gracias por aquellas personas que me han llamado para preguntar acerca de la necesidad de recibir a Cristo. Yo le ruego que por favor también lo haga al 520-288-6387. Yo me daría muchísimo gozo poder ayudarlo a través de la palabra de Dios, cómo poder recibir a Cristo como su Salvador. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Les amo en el Señor.